gustaba este salmo, lo estudiaba, porque a veces nos han enseñado que quizás llegar ante Dios con una queja, quizás con esa frustración que a veces llega a nuestra vida, es pecado y esto no es así. Vemos cómo Dios a través de este salmo deja que David saque todo en su corazón. El hecho de que sirvamos a Dios, de que amemos al Señor, no quiere decir que todo nos salga bien, que todo sea color de rosa. No, a veces hay momentos que sentimos aflicción. Ya, bueno, ustedes no me avisen si queda eso, gracias. Pero hoy, iglesia, tenemos ese privilegio de poder alabar a un Dios, como hizo el salmista, poner nuestra esperanza en Él, confiar en Él, alabarlo porque Él es un Dios de verdad. Bienvenidos a todos los que se han venido conectando. Damos un abrazo, un cordial saludo. Gracias por su apoyo, por su bendición. Esperamos que estén orando por nosotros. Estamos orando por ustedes porque somos una familia, por eso se llama Familia Grace. Gracias para todos, porque es un regalo del cielo para tu vida y para mi vida. Esta mañana es un honor, seguimos hablando, poníamos como título al mensaje Conociendo a Dios. ¡Wow! ¿Sabes que yo me he venido hablando esta semana? Le he dicho a mi esposa que ella diera el mensaje, pero no se sintió segura. Me dijo, no, más adelante yo lo hago. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y ahora? El Señor me dijo, habla a la iglesia lo que yo he venido hablando a tu corazón. Y es lo que hemos venido hablando, iglesia. Hemos venido hablando acerca, junto con el pastor Juan Manuel, de conocer a Dios, de tener a Dios de una manera diferente, de conocerlo en espíritu y en verdad. El pastor nos enseñaba a conocerlo a través de la oración, de la búsqueda, también en medio de la bendición, ¿cierto? De cómo encontrar a Dios una prosperidad, pero no es esa prosperidad de tener casa, carro, beca, todo lleno, sino es una prosperidad espiritual y de ahí mana lo otro. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivimos en tiempos difíciles, con muchas preocupaciones acerca del futuro, ¿cierto? Situaciones de alegría en medio de todo ello. Nos toca vivir tiempos de gran tribulación. El Señor dice algo ahí, si usted tiene ya su libreta, sus apuntes, su Biblia, espero que se acostumbre, tomemos esa buena costumbre de tomar nota, de tener pendiente esas cosas importantes que van en el mensaje para que luego tú reflexiones, medites y el Señor te recuerde esa palabra. Quizás de acá a mañana alguien se acerque y diga, oiga, venga, estoy pasando esta circunstancia, usted diga, wow, yo tengo algo que apuntado de lo que Dios me ha venido hablando. Por eso también cuando haga su devocional, acérquese. En Juan, capítulo 16, versículo 33, iba a decir, es 33. Juan, capítulo 16, versículo 33, va a aparecer ahí en su pantalla. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Listo? Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos pasamos por situaciones difíciles, valles de sombra y de muerte, tribulación, que causan pesar en nosotros y muchas ocasiones logran desestabilizar nuestra fe. Es allí donde todos nosotros necesitamos tener revelación de aquello que es el Señor. Dice su palabra, también ahí en Romanos, busque ahí Romanos, capítulo 8, versículo 28, o tome apunte de ahí, igualmente le va a aparecer ahí en la pantalla, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué palabra da Pablo ahí a la iglesia en los Romanos, cierto? La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo ayudaría para bien las tribulaciones que hoy enfrento? ¿No te has preguntado eso? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué llegó esta enfermedad? ¿Por qué esta situación económica? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que aún en medio de ese por qué es donde Dios quiere revelarse a nuestra vida. Que lo conozcamos también en medio de ¿qué? De las tribulaciones. La gran pregunta que muchos hacen es ¿cómo ayudaría para bien las tribulaciones que hoy enfrento? Es allí donde la palabra de Dios tiene que ser observada en cada detalle. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 17, entrando ya en el meollo del mensaje.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 17, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. También vamos a leer en Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, del 2 al 3. Si usted está tomando ahí apunte o si usted tiene ahí su palabra, busque ahí la carta de Santiago, Nuevo Testamento, casi ya al final. Si usted quiere ubicarse mejor en la Biblia, pues vamos a invitar a la iglesia porque vamos a hacer unos estudios bíblicos, vamos a empezar nuestras escuelas. Estamos esperando llegar a la presencialidad para empezar a crecer y a edificarnos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3 de la siguiente manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi esposa a veces me dice, el Señor tiene que trabajar en ti la paciencia. Y yo le digo, y la está trabajando contigo. Ahí sí no dice amén. En serio, hermanos, Dios tiene que trabajar en mí esa paciencia. Quizás ha sentido otras cosas. Y aquí está diciendo el apóstol Santiago, pilas. Santiago nos dice que debemos ser masoquistas, ¿cierto? Y que debemos de disfrutar la tribulación. Pero percibimos el cumplimiento de un proceso divino en medio de ello. Quizás en esa situación que tú estás pasando, Dios quiere hacer algo en tu vida. Recuerdo un momento duro que nosotros pasamos aquí en nuestro hogar y fue que duramos casi un año sin trabajo. Ni mi esposa ni yo tuvimos trabajo. Y fue difícil la iglesia, fue fuerte. Porque yo venía acostumbrado siempre a tener un buen trabajo, donde tenía un buen salario. Y cuando Dios nos pasó por este momento, no lo entendíamos, yo no lo comprendía. No le voy a decir aquí que yo, wow, me levantaba todas las mañanas y noches y alababa al Señor. Había noches que yo me despertaba y le decía, Señor, ¿por qué esta situación? Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy pasando esto? Teníamos que ver cómo muchos llegaban, nos golpeaban, nos daban mercado, no teníamos para el arriendo, íbamos 3 meses sin pagar arriendo. Llegaba la señora de la casa, nos golpeaba en la casa y nos decía, don Jaime, ¿cómo está? ¿Hoy tiene el arriendo? Y yo, no, señora. Nos decía, bueno, gracias, me avisa. Y yo no podía entender por qué esa situación. Y quizás clamaba así como el salmista, Señor, ¿por qué esto? Porque tenía mis 2 hijos pequeños, comíamos lentejas, eso sí, hicimos lenteja en todas sus presentaciones porque pues, nos bendecían con mucha lenteja. Pero era algo que no entendía. Entonces aquí Santiago nos está diciendo que no se vuelva un masoquista y que entonces todo no, pero sí podemos entender que quizás hay un proceso divino en medio de ello. Nosotros no nos alegramos por el sufrimiento, pero sí por los frutos que se producen a través de ello, como decíamos en Romanos, en Juan, también en Tesalonicenses. Si tenemos sabiduría de parte de Dios, podemos aprender, ¿sí? Podemos aprender y dar frutos y seguir creciendo aún en medio de las tribulaciones. Hemos venido hablando de conocer a Dios. El conocer a Dios es empezar yo a crecer en mi vida espiritual. Y es lo que Dios está llamando esta mañana a Grace to Wholeness, a que crezcamos en Él. A que cada uno de ustedes que se conectan sean 5, 4, 3, 2, 1. Sea mi familia, no importa. Yo no hago estas transmisiones por tener miles, 10,000 siguiéndome ahí. Yo hago simplemente por cumplir la voluntad de Dios y por hablar su palabra. Él hará el resto. Pero algo que Dios ha venido formando en nosotros es conocerlo. Nosotros como iglesia intentamos trabajar este lindo libro que se llama Ser para Ser. Ser para Ser, perdón. Y he vuelto a ver algunas cosas y he vuelto como el papá mío del Señor me decía, vuélvelo a leer. Trabájalo porque es parte de la visión que yo quiero darles a ustedes. Y algo que veía acá en un título decía, no hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin muerte. Y a veces en medio de las pruebas y de las tribulaciones es donde empezamos a morir a nosotros para que nuestro Señor crezca en nosotros. Cuando tengo mi bolsillo suelto, no tengo nada, es cuando yo empiezo a decir, Señor,
enséñame, ayúdame a confiar en ti. Y en esa situación que yo pasé, que pasamos junto a mi esposa y a mis hijos, aprendimos a confiar en Él. Aprendimos a saber esperar en Él, a tener el maná diario. Y a veces no es fácil, y es rico cuando se tiene, ¿cierto? Traigan huevos, traigan gaseosa, traigan ta. Pero cuando no hay, cuando usted mira su alacena y dice no hay, cuando quizás usted mira la enfermedad y dice no veo ninguna cura, cuando el médico le ha dicho a usted no hay esperanza, ahí es cuando el Señor se levanta como poderoso gigante. Vamos a ver algunos puntos para poder entender un poco lo que Dios nos habla rápidamente. Dice, primero, ello expone nuestra realidad espiritual. Las dificultades nos muestran el nivel de profundidad o superficialidad en Dios. Ellas nos muestran dónde estamos parados y en dónde necesitamos avanzar. O sea que nos confronta. A ver, ¿cómo está nuestra fe? El sufrimiento muestra lo que en realidad somos. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Ponte ahí, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Wow! ¿Qué palabra le está diciendo Dios a Israel? Dice que en medio del desierto que Él los había metido porque fue Dios, hay circunstancias donde Dios nos mete. Hay circunstancias que nos metemos por nuestra desobediencia y por no ser sabios, pero hay circunstancias, hay pruebas que es Dios que nos pasa por ese lugar para conocer cómo está nuestro corazón. Y eso le pasó a Israel. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles de fe y así conocerlo más. Cada situación difícil nos ayuda a salir aprobados y tener más de Dios. Muchas personas creen que no tienen áreas débiles. Cuidado. Todos tenemos que vigilar. Es por ello que conocer nuestras debilidades nos ayudarán mucho. Dice la Biblia que el que se cree santo, santifíquese. Hay muchos que dicen, no, yo bien, yo gracias, no, ya, bueno, que el Señor venga ya. Pilas, hermano, pilas, amigo. Revisemos cada día nuestro corazón, andemos vigilantes, velantes, en oración. Segundo, nos revela lo que realmente importa. El verdadero valor de las cosas solamente podemos percibirlo delante de las grandes tribulaciones. Y eso es verdad, amén. Una de las grandes crisis que podemos pasar es el temor a morir. ¿Cierto? Todos tenemos miedo al morir. Ya sea por alguna enfermedad o por otro motivo. Debemos recordar que si Cristo no viene antes, todos moriremos. No podemos sufrir intentando huir de ello o simplemente ignorarlo. Si estamos en Cristo, pasará y nada podrá detenerlo. Parte de la vida es la muerte. Vamos a ver, por favor, me regalas un poquito de papel higiénico, gracias. Parte de la vida es la muerte, iglesia. Y nosotros como cristianos a veces pasamos esta prueba con algún familiar, con algún ser querido. Y ahí Dios también quiere conocer cuál es nuestra fe en Él. Más con esta pandemia que estamos pasando, hay mucha gente que ha perdido la vida. Hablábamos ayer con mi esposa y recordábamos y decíamos, wow, gracias, amor. Perdón con ustedes. En medio de la oración. Y veíamos cómo cuánta gente, quizás usted ha perdido un familiar, un ser querido, un primo, un tío, un hermano, una familiar, con este COVID o quizás de otras enfermedades. Y no está mal que de pronto usted se entristezca y diga, Señor, ¿por qué? Y quizás hasta se enoje con el Señor. Pero ahí es donde vamos a ver cómo está nuestro corazón. Porque nuestro corazón debe amar a Dios en todo momento. Recordaba, yo no sé si de pronto los antiguos que han caminado en el Señor, la vida del pastor Gille Ávila, un gran evangelista de Centroamérica que movía multitudes. Vea, una vez ahí me apareció una historia de que su hija mayor fue asesinada por el esposo, la golpeó y la maltrató hasta que la mató.
Y su hija, una de sus hijas, no sé cuántas tenía, pero cuenta la historia, otra de sus hijas fue asesinada siendo misionera. Y dice que cuando él llega al sepulcro en Venezuela, porque él estaba en República Dominicana, creo, en Centroamérica, en El Salvador, no recuerdo bien el país, su hija estaba como misionera en Venezuela y fue asesinada por predicar a Cristo. Dice que él se paró frente al ataúd y llorando simplemente dijo: si Jehová da, Jehová quita. Y ya, y siguió su ministerio, siguió predicando. ¡Wow! Para mí fue algo fuerte, porque yo decía: Señor, ¿cómo afrontaría yo ver el cadáver de mi hijo? Por estar haciendo la obra, muchos dirían: pero mira, Señor, si estaba predicando, si estaba evangelizando, ¿por qué dejaste que la mataran? Yo que te he servido por años. Pero este hombre dijo: si Jehová dio, Jehová quita. ¿Qué fue lo que dijo Job? Qué corazón, hermano. Y así tú y yo debemos tener el corazón. Tercero, nos permite conocer más a Dios, las pruebas, las circunstancias. Solo cuando atravesamos una enfermedad es que podemos conocer al Dios que sana. ¿Cierto? ¿Cómo más usted habla de la sanidad de Dios si no lo ha experimentado en su vida? Cuando nosotros llegamos al Evangelio junto a mi familia, fue porque vimos un milagro poderoso en mi abuela en ese momento. Ella sufría de un cáncer y el Señor la sanó. ¡Wow! Eso fue algo poderoso para nosotros, nos impactó. Ahí conocimos a un Dios que es sanador. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 9, 10, dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, este Pablo era un loco, man. Pablo era un loco, ¿cómo va a escribir esto? Creo que ninguno de ustedes, y ni yo tampoco, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en dolor, cuando no hay para comer, no decimos: wow, qué bendición, estoy alegre, me alegro pasar en esto, porque wow, veo que Dios es fuerte en mí. No, hermano. Pero nuestra fe y nuestra madurez espiritual debe llevarnos al nivel de Pablo. Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Pero Pablo conoció a Dios en medio de toda circunstancia. Y por eso es que Pablo dijo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, porque él empezó a entender, a comprender en su corazón, en su mente, en su vida, que Cristo lo era todo. Y usted y yo como iglesia, como amigo que está ahí conectado, como familiar, tenemos que comprender en nuestro corazón, tenemos que madurar que Cristo es todo. Que perdiste el empleo, que llegó la enfermedad, no importa, me gozo, Señor, porque en mi debilidad tú te haces fuerte, lo que está diciendo Pablo. Aún me atrevo a decir que muchos conocieron del Señor pasando por un tiempo difícil y crisis. No menosprecies el tratamiento que Dios trae sobre tu vida. Cuarto, ellos desarrollan nuestra fe, ellas, las pruebas, ¿cierto? Estamos hablando de cómo conocer a Dios en qué, en medio de las pruebas. Es lo que dice Juan 16, capítulo 21. Mira algo que mientras que usted busca la cita, dice: David no tendría gloria si no hubiese tenido que enfrentar a un Goliat. ¿Sí me hago entender con lo que quiero decir? En medio de las dificultades que podemos ver en el poder de Dios es que podemos desarrollar nuestra fe. Dice Juan 16, 21. La fe que en el Señor nos dio debe ser ejercitada y crecer cada día. Es por ello que las pruebas y tribulaciones nos ayudarán. Así como las personas que quieren tener un cuerpo musculoso o quieren ejercitarse, necesitan ir al gimnasio, levantar pesas para que se le vean así esos brazos como los míos, todos esos bíceps que yo tengo, toda esa fuerza. Bueno, los que no me conocen algún día lo verán. Mi esposa, algo que lo que más le encanta de mí es todos mis músculos. Algunos están en reposo. Mentiras, iglesia. Pero sí tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Y cuál es el gimnasio de tu fe? Las pruebas y las dificultades que diario a diario pasamos. Ahí es donde se ejercita nuestra fe.
Nos han presentado un evangelio de prosperidad, que todo marcha bien, que como hijos de Dios todo nos tiene que ir bien, nada nos puede ir mal, porque si no es porque entonces está en pecado algo. Mentira, iglesia. Hay momentos que pasamos dificultad, porque Dios quiere engrandecer su vida en la de nosotros. Quinto, desarrolla nuestra sensibilidad y compasión. Después de pasar por una gran prueba, podemos ayudar y comprender mucho mejor a otros. Eso es verdad. Cuando yo pasé esa angustia, cuando yo pasé el tiempo de no tener, de que la gente golpeaba en mi puerta, tocados por el Señor, y llegaban, hermano, les traigo un mercado, cuando no había nada, hermano. Recuerdo un día que nos levantamos y no había nada, textualmente nada. Y yo tenía a mis hijos, Emanuel tenía como 2 años y yo estaba bebecito. Yo decía, Señor, pero ¿qué le voy a dar? El único que tenía ahí la comida segura era José, porque todavía estaba chupando pecho. De resto. Y recuerdo que llegó el pastor Hugo de la iglesia Goffel y golpeó a nuestra puerta y nos traía un mercado. Y él decía, mire, vengan, reciban. Y a mí me daba hasta pena y yo le decía a mi esposa, no, baja tú, que qué pena. Yo era un poco orgulloso. Y le decía. Al pastor lo habían bendecido con un mercado grandísimo y él había repartido para él y para nosotros como familia. Y wow, iglesia, eso es algo que nos revela el amor de Dios, su gracia en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Cómo Dios es mucho más que cantar coros, que limpiar sillas, que estar en una iglesia encerrado en 4 paredes. Es cuando tú y yo, en medio de esa circunstancia, empezamos a entender el dolor de otras personas. Porque muchas veces en nuestro corazón somos duros, somos ajenos a ellos. En medio de esas circunstancias que está pasando en nuestra nación, que está pasando este COVID, es donde más como iglesia tenemos que ayudar. Y no esperes a tener el gran mercado, o sea, una libra de arroz. En mi oficina una compañera dijo, mire, hay una familia venezolana, el esposo era el sustento y falleció de COVID, quedó solo la esposa con sus 2 hijos. Entonces cualquiera diría, son venezolanos, pues que se vuelvan a su tierra. No, iglesia, esta mujer, que es una mujer que ni siquiera conoce al Señor, se juntó con sus vecinos y reunieron un mercado para ellos. ¿Cuánto más tú y yo que somos iglesia? En medio de las pruebas conocemos a ese Dios que es dadivoso para con nosotros, y usted debe tener un corazón dadivoso. Yo sé que alguien ha sido bendición para usted. Yo sé que usted que está ahí conectado, alguien lo ha bendecido. ¿Por qué tú no bendices? Nosotros venimos haciendo una campaña de recoger un mercado, tenemos algunas cosas ahí, pero hemos visto que es poca la gente que le gusta dar, bendecir, porque queremos primero yo, segundo yo y tercero yo, y a veces es donde el Señor pasa nuestra vida por la prueba para que seamos más dadivosos. Ellas afinan nuestros dones y habilidades. Las presiones de los problemas nos ayudan a sacar nuestro mejor potencial. Mira lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Perdóname si hoy estoy un poco llorón, un poco quebrantado, pero es que esta palabra cuando Dios me la da me quebrantaba mucho, porque me recordaba muchas cosas de las que hemos pasado, pero más que nada me recordaba su fidelidad y su amor, su gracia. Dice Romanos capítulo 5, 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, iglesia. Tenga esperanza. Tenga esperanza, hermano. No sé usted y yo qué pasamos, pero nuestro Dios trae esperanza, trae consuelo, trae alegría. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios que usted y yo servimos cada día. Sé que las circunstancias, así como David en el Salmo 142, gritaba, clamaba por bendición, por ver esa circunstancia, quizás usted está pasando esos momentos. Todos nosotros tenemos mucho potencial y muchos de ellos aún están dormidos. Si pudiéramos sacarlos sería de gran bendición. Es por ello que las aflicciones y presiones que nos ayudan a manifestar ese potencial.
Es algo que yo he orado, digo, Señor, ayuda a que la iglesia, que los pocos o muchos que somos, Señor, seamos de bendición a nuestra ciudad, a nuestras familias. Señor, que podamos sacar todo ese potencial que hay en nosotros. Quizás tú llevas mucho tiempo caminando con el Señor, pero es tiempo de que la gente pueda ver en ti amor, misericordia, que vea que aunque has pasado pruebas, en medio de las pruebas tú bendices y amas al Señor. Amén. Ellas desarrollan sabiduría, otro ítem. Éxodo 15 nos cuenta la historia del pueblo de Israel en Mará. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó a Mará, ellos encontraron allí aguas amargas y por causa de ello comenzaron a murmurar contra Moisés. Y por ello, que Dios en su gracia y misericordia ordenó que Moisés lance un árbol y esas aguas fueran transformadas en aguas dulces. ¡Wow! ¡Qué palabra! Mira lo que Dios hace. El detalle de esta historia es que en la actualidad los científicos encontraron esas aguas, pongan atención iglesia, por favor, presten atención, y que a pesar de ser amargas, ellos dicen que se pueden tomar y que además esas aguas tienen efectos vermicidas, o sea, como medicinales, es decir, antiparasitales en medio del cuerpo. Son aguas amargas, pero se pueden beber y antes traen un beneficio al que las bebe. Mire lo que Dios hizo con Israel y hoy en día se sigue dando testimonio de esto. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, ellos salieron con muchos males. Es por ello que Dios tenía para ellos la sanidad a través de las aguas amargas. Pero ellos, en lugar de orar y confiar en la bondad del Señor, solo murmuraron. Ellos no aprendieron a esperar a pesar de que Dios tenía lo mejor para ellos. En medio de ese peregrinar del pueblo de Israel, vemos un corazón tan duro de Israel. ¿Y sabe qué es lo más desafiante, hermano? Que usted y yo a veces tenemos un corazón así con el Señor. Y a mí me ha pasado, iglesia, y por eso quizás esta palabra me tocaba tanto, porque muchas veces se me olvida todo lo que Dios ha sido conmigo. Desde mi niñez, iglesia. El hecho que yo esté hoy parado frente a usted es porque las pruebas que el Señor ha pasado en mí, en su misericordia, me han puesto acá. Quizás no sea el mejor, quizás no tenga todo lo que Dios tienen otros hombres, pero no me importa. Me importa es pararme y decir, Señor, hasta aquí tú has sido fiel. Porque en medio de las pruebas yo te he conocido. Y a veces como Israel tenemos un corazón duro, tenemos un corazón olvidadizo. Y no podíamos entender que esas aguas amargas que quizás están pasando en este momento es porque el Señor va a empezar a limpiar cosas en tu corazón, cosas en tu vida, en tus hijos, en tu hogar, en tu corazón. En conclusión, iglesia, aprendamos cada día a confiar más en el Señor. Recordemos que las tribulaciones pueden venir por muchos motivos. No es tarea de nosotros saber la causa por la que vienen, pero sí salir aprobados en cada una de ellas, sabiendo que el Señor está con nosotros peleando nuestras buenas batallas. Ese capítulo que está ahí en Romanos, creo que es capítulo 11 o 12, donde dice el apóstol Pablo, pero tenemos una nube de testigos. Wow, es un reto para mí cada día. Cada día que vivo, cada día que trabajo, cada día que salgo para hacer las actividades que hago, digo, Señor, tengo una nube de testigos que vivieron en fe. Y dice aún el pasaje que ni siquiera vieron las cosas que Dios les había prometido, pero murieron creyendo, iglesia. Y pasaron pruebas y dificultades. Pero fueron hombres y mujeres que le creyeron con todo el corazón a nuestro Señor. Esa es la palabra que Dios traía hoy. ¿Estás pasando pruebas? ¡Qué bendición! ¿Cómo así, Jaime? ¡Qué bendición! Claro, es una oportunidad para que conozcas a Dios. Para que conozcas a Dios de otra manera. Quizás es una prueba de enfermedad. Vas a conocer a un Dios que es sanador.
Quizás es una prueba de dificultad económica, vas a conocer un Dios proveedor. Quizás es una prueba de, no sé, quizás ha venido la ansiedad, el desánimo. Bueno, yo esta semana me he sentido un poco desanimado. Wow, usted, Jaime, pero si usted es el pastor. Mi iglesia, pero soy carne y hueso. Que soy más hueso que carne, pero soy carne, hermano. También me desanimo, también me canso. También a veces me frustro al no ver las cosas. Hemos venido orando por un lugar, no vemos que se apareje. Hemos venido orando porque Dios traiga más crecimiento. A veces no vemos que se conecten todos. Son cosas que como ser humano a mí me frustran. Pero el Señor me decía, yo he sido fiel. Yo he sido fiel, tú confía y haz la buena obra, marchando fiel. Sostente en mí. Yo decía, Señor, dame la visión, dame cómo hacer, Padre. Él me decía, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y por eso nuevamente me llevaba a reflexionar este libro que lo había el jueves, fue que me lo trajeron el jueves, creo que fue. Y el Señor me decía, ser para ser. No te afanes tanto por ser, Jaime, por hacer, sino por ser, perdón. Y esto como papá, como esposo, como empleado, no sé, pero el Señor hoy quiere llevarnos a conocerlo en medio de las pruebas, iglesia. Que tú y yo estemos pasando, confía que el Señor algo hará. Gracias, Dios.